Compañeras, estamos hoy en el segundo encuentro de este ciclo de conversatorio, donde como CTA estamos trabajando muy fuerte con los compañeros en los territorios, en los lugares de trabajo, el Sistema Nacional Integrado de Salud. La semana pasada inauguramos este ciclo con la presencia del viceministro de Salud, el doctor Nicolás Kreplak, y con nuestro secretario general, Roberto Baradel. Hoy tenemos también una mesa virtual, pero no menos de lujo, de 3 compañeros, cada uno con su saber y su trabajo colectivo. Tenemos con nosotros al doctor Daniel Manuquian, él vive en Neuquén, en Chosmalal, es médico sanitarista, es médico rural, por eso también lo invitamos, y es magíster en política, economía y salud, 3 temas que a veces parece que estuviera divorciado, pero bueno, Daniel nos va a contar cuál es la articulación. Después tenemos un compañero muy querido, conocido nuestro, que es el compañero Adrián Galloso. Adri es viejos conocidos, digamos, de territorio. Adrián es médico y es el director provincial de redes y regiones sanitarias, o sea que también nos parecía apropiado tocar este tema. Y después, obviamente, no podemos dejar de invitar al compañero que va a moderar, a nuestro querido compañero Juan Vita, coordinador del Frente Barrial de CTA. Este bloque, que se llama Territorio y Sistema Nacional Integrado de Salud, tiene como objetivo ponernos a pensar desde qué lugar, desde nuestro lugar, cómo, dónde podemos trabajar y articular e integrar este sistema de salud tan fragmentado hasta el momento. Bueno, yo los dejo, le damos la palabra a Daniel, y bueno, realmente desde la Secretaría de Salud Laboral de la CTA y desde el compañero Roberto Baradel, les da las bienvenidas y las gracias. Daniel. Bueno, en principio, por supuesto, agradecer la invitación para poder compartir esta charla con ustedes. La idea es que podamos compartir algo de lo que estamos pensando respecto de la profunda reforma que requiere el sistema de salud en la Argentina y reflexionar un poquito del por qué, del para qué, pero sobre todo meternos un poquito en el cómo y específicamente en la articulación en el territorio y en lo posible que se puede dar en el lugar, en lo local, para poder integrar el sistema de salud. Empezando por el por qué reformar el sistema de salud. Bueno, claramente la pandemia desnudó las debilidades del sistema de salud en la Argentina y de la realidad en cada territorio. Y uno podría decir que simplemente que debe ser reformado, debe ser reformulado el sistema de salud porque es ineficiente, porque es ineficaz, inequitativo y que por lo tanto es un sistema de salud actualmente injusto. Pero quedaríamos solo en una consigna si no lo ilustramos de alguna manera. Y entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿dónde nos atendemos los argentinos cuando enfermamos? Y ahí estamos hablando un poquito de lo que tiene que ver con la cobertura en salud. Bueno, los argentinos nos atendemos el 35% en el hospital público, el 63% tienen alguna obra social y el 2% solo tienen prepaga. ¿Esto es así realmente? ¿Realmente así nos atendemos? Bueno, pareciera que no es tan así. Digamos que hay personas que tienen obras sociales que sin embargo utilizan parte de esa recaudación que tiene la obra social para llevarla a una prepaga y por eso las prepagas representan el 14% de la cobertura. Y por supuesto hay un 35-36% de la población que su única forma de poder atenderse es a través del sistema público de salud en todo el país. Sin embargo, casi el 60% de los partos en la Argentina
se producen en establecimientos públicos. Es decir, que hay personas en la Argentina que teniendo obra social o teniendo una prepaga, aún así se asisten, en el caso de los partos, en un hospital público. Y ni que hablar de cuando requieren una atención de emergencia, las guardias de atención para las 24 horas del día están garantizadas en todo el territorio de la Argentina por el sistema público de salud. Es decir que la Argentina efectivamente tiene un sistema de salud fragmentado. Y lo tiene fragmentado, digamos, cuando uno lo mira de otra manera, diciendo, bueno, que hay partes que dependen del Estado, de nación, de provincia, de municipios, de la seguridad social, con obras sociales sindicales, provinciales y también obras sociales especiales, como la de las universidades, por ejemplo, pero con un número importante de obras sociales sindicales, algunas de las cuales son chicas y les resulta muy difícil lograr poder sostenerse y tener una posibilidad de dar el servicio que requiere cada uno de sus afiliados. Y también hay un sistema privado, con empresas de medicina privada que forman parte de este sistema argentino de salud. Muy bien. Ahora bien, ¿cómo pagamos los argentinos la salud? ¿Cómo se financia la salud en la Argentina? Bueno, pues bien, esa seguridad social que es tan importante en la Argentina tiene a su cargo el 42% prácticamente del gasto en salud y el sector público el 30%. Fíjense que el gasto privado en salud es alrededor de la tercera parte, el 30%. Pero ojo, esto no es solamente el pago a una prepaga, también dentro del gasto privado se incluye lo que cada uno de nosotros pagamos de nuestro bolsillo a la hora de abastecernos de servicios de salud, por ejemplo, en la compra de medicamentos. Sin embargo, es importante decir que a pesar de que siempre nos parece poco, lo que la Argentina invierte en salud es muy importante, es casi el 10% del Producto Bruto Interno, es decir, cuando uno suma todas las actividades económicas de la Argentina, el 10% de ese producto está destinado a la salud. Es decir, que Argentina tiene un sistema de salud segmentado. Cuando hablamos de segmentación hablamos del financiamiento, pero que invierte una importante suma de dinero en la atención de la salud. Ahora bien, ¿es buena la salud de los argentinos? Bueno, para eso utilizamos habitualmente indicadores sanitarios, como por ejemplo el de la mortalidad infantil. ¿Cuántos niños fallecen antes de cumplir un año en la Argentina? ¿Cuántos de cada 1000 que nacen en la Argentina mueren antes de cumplir un año? Bueno, cuando lo comparamos vemos que Cuba, por ejemplo, tiene 4 por 1000 de mortalidad infantil, que la provincia de Neuquén tiene 5.4 y que la provincia de Formosa tiene 13.6. Es decir, dicho de otra manera, esta comparación muestra que con la tasa de mortalidad infantil de Cuba, Argentina hubiese sufrido 3.244 fallecidos menos en el año 2019 que los que tuvimos que padecer. O también podríamos decir que con la tasa de mortalidad infantil de Neuquén, Formosa hubiese tenido 84 niños más. Hubieran sobrevivido 84 niños más. Para mostrar un poco las diferencias en lo que tiene que ver con niveles de salud. De la misma manera que si nos trasladamos ya ahora no de los niños sino a los adultos, vemos que el tamizaje, por ejemplo, de cáncer de colon, hay una diferencia entre una provincia y otra de casi 5 veces, o en mamografías para descubrir el cáncer de mama de más de 2 veces. Y eso, claro, tiene que ver con lo que cada provincia invierte en salud. Y uno puede ver claramente la diferencia en la inversión, en el nivel de inversión de una provincia y otra, por ejemplo, entre Santa Cruz y provincia de Buenos Aires. Casi 15 veces diferencia de inversión en salud entre una provincia y otra si tomamos la inversión por habitante.
Pero ¿es solo lo que se invierte en salud? No, no es solo lo que se invierte en salud. Hay muchas otras cosas que pasan fuera del sistema de salud que tienen que ver con esta determinación social de la salud, es decir, lo que ocurre con el trabajo, con el empleo, con la inclusión, que por supuesto impactan en la salud de las personas y que hacen que una provincia y otra tenga distintos niveles de salud. Primeras conclusiones: la fragmentación no ayuda para mejorar la salud de todos y todas. Desaprovechamos muchos de los recursos que tenemos disponibles. Hay un buen nivel de inversión total en salud, pero los resultados claramente podrían ser mejores. Y las brechas, es decir, esas diferencias que mencionábamos antes hacia el interior de nuestro país, son muy amplias y por lo tanto son injustas. Y si son injustas en salud, debemos decir que son inmorales. Ahora bien, rápidamente, ¿qué debe garantizar un sistema de salud? Bueno, no voy a profundizar en esto para abocarme al último tema, pero claramente creemos que un sistema de salud tenga acceso universal, sea equitativo, es decir, le dé más al que más necesita, que aumente la vida saludable, es decir, que no solamente se meta en cuestiones de curación de la salud, sino también en temas que tienen que ver con la alimentación, con el cuidado del ambiente y, en definitiva, con la armónica relación de las personas con los otros seres vivos y con la madre tierra. También que se preocupe por satisfacer al ciudadano que va a atenderse a un sistema de salud, que pueda participar ese ciudadano en algunas definiciones y que, por supuesto, utilicemos bien el dinero público para la atención de las personas. Y para eso estamos convencidos que el principal engranaje es el propio Estado, que moviliza un montón de sectores que hacen a la salud de la población, pero que el principal engranaje en salud que tiene que motorizar el Estado es el hospital público. Como decía Ramón Carrillo, no puede haber medicina social sin una política social de Estado. Muy bien. Fundamentos de un buen sistema de salud son muchos, pero trabajar en red, priorizar la mirada de lo que le pasa al conjunto, es decir, con una mirada, un enfoque epidemiológico, intercultural, de género, utilizando todas las disciplinas que están disponibles, integrándolas en un sistema de salud que esté al servicio de los argentinos y las argentinas en cada rincón de la patria. Para eso nosotros pensamos que avanzar hacia un sistema nacional integrado de salud es indispensable y por eso pensamos también que un sistema de salud argentino tiene que estar pensado en la Argentina por argentinos, que tiene que ir de la periferia al centro, es decir, no esperar que dentro del centro que implica Buenos Aires y que habitualmente marca el ritmo de lo que le ocurre a todo el país se determine cuál tiene que ser el sistema de salud argentino, al revés, que avance desde las provincias hacia el centro, que esté conducido, coordinado y regulado por el Estado, como dijimos, con centralidad en el subsector público, y que vaya de la base hacia la cúspide. Y ahí me quiero concentrar en estos últimos minutos para hablar de este concepto que decimos desde la base hasta la cúspide, implica desde la sociedad hacia la dirigencia, es decir, no esperar que desde el Poder Ejecutivo o desde alguien que conduce se determine qué modelo de salud necesitamos para los argentinos, sino que esto surja de foros de discusión como estos que se están generando en distintos momentos, en distintos lugares, en distintos ámbitos. Esa es la fuerza que necesitamos para tener una correlación favorable a la transformación, que va a ser un camino difícil, duro, pero que hay que transitarlo. Y también cuando hablamos de la base hasta la cúspide, nos referimos hacia esta idea de desde la comunidad hasta la alta complejidad. Y ahí hablamos de fortalecer el primer nivel de atención, ese lugar donde se articula la comunidad con el sistema de salud, con equipos interdisciplinarios completos, integrados en cada centro de salud, con agentes sanitarios urbanos. Tenemos la experiencia muy favorable de tener agentes sanitarios en las áreas rurales y también necesitamos que esa figura
sea parte del equipo de salud también en las ciudades, integrando y logrando la articulación entre comunidad y sistema de salud. La articulación efectiva con dispositivos comunitarios que ya están presentes, pero que necesitamos vincularlos con el equipo de salud. Y, por ejemplo, esta experiencia que hemos desarrollado en la pandemia, conformando comités operativos de emergencia, transformarlos en comités operativos en salud, para definir en conjunto lo que necesitamos para la salud de los argentinos. Es decir, investigación epidemiológica participativa, de que nos enfermamos, de que morimos, cuáles son nuestros problemas de salud, con la participación de toda la comunidad, con el debate sobre lo que esperamos, sobre lo posible, sobre lo viable, sobre lo inconveniente también, donde en ese intercambio podemos crecer todos juntos, aportando distintos tipos de miradas. Acuerdos sobre entonces problemas de gestión, de resolución local, de resolución posible en lo local, que no son tan complicadas, que no requieren una directiva de tan arriba, sino que la podemos resolver localmente, y la exigencia también, juntamente con la comunidad, hacia otros estamentos que requieren participar para mejorar esas situaciones. La idea de tener voluntarios, referentes comunitarios participando en salud. Esto es algo que en el nivel local se ve con mucha fuerza, la importancia que tiene en apoyarnos, en acompañarnos con los referentes comunitarios, incluyendo en esto, bueno, las terapias alternativas, la interculturalidad, es decir, las distintas miradas sobre ese proceso de salud, enfermedad, cuidado, que tenemos que incorporar como un nuevo paradigma en el cuidado de la salud de los argentinos y las argentinas. Finalmente, para ir terminando, sabemos que el camino hacia un sistema integrado de salud va a ser duro y difícil. Y tomando las palabras de Scalabrini y Ortiz, bueno, decimos que el que no lucha se estanca como el agua y el que se estanca se pudre. Esta es una invitación entonces a seguir luchando en favor de la salud de todas y todas las argentinas. Nada más, muchas gracias y un abrazo para todos los compañeros y compañeras en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias, Daniel. La verdad que estamos ante este desafío de generarnos otro sistema de salud, otro acceso a la salud. Las diferencias que vos marcabas claramente en lo territorial de mortalidad infantil, por ejemplo, son las que se dan también entre los sectores económicos medios y medios altos a los sectores populares dentro de cada territorio. No es lo mismo el que vive en Palermo que el que vive en la Villa 31, aún con pocas cuadras de diferencia. No es lo mismo el que vive en Adrogué o en Ramos Mejía que el que vive en Florencio Varela, en el conurbano. Nos gustaría ahora escuchar a Adrián Galloso, al doctor, para su intervención y luego ver algunas de las preguntas que tenemos, que nos han compartido compañeros, y seguir reflexionando sobre un sistema que esté más integrado y que permita que todos y todas accedan con la calidad que merece un derecho humano. Bueno, doctor, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, primero gracias por convocarme a esta charla para los compañeros y compañeras. Y en este momento trascendental, tan importante, digo, y después de la exposición de Daniel, que fue tan clara, y aparte me trae tantos recuerdos de Neuquén, porque de joven, de muy joven, 20 y pico años lo recorrí, de la mano también de una gran persona que nos acompañaba en aquel momento, que fue don Jaime de Nevares. Trabajamos ahí, yo tenía 20 años, y íbamos a algunas comunidades de Neuquén a trabajar, que todavía tengo amigos por allá,
trabajar en aquella provincia tan particular y con un personaje tan importante que fue don Jaime, ¿no? Y a Lili, que la conocí en Moreno hace también ya varios años, creo que en alguna epidemia, cuando ella era secretaria de salud de SUTEBA, en alguna epidemia de dengue, no me acuerdo si dengue o gripe A, yo era el epidemiólogo de Moreno, después fui secretario de salud. Tuberculosis fue. Creo que fue tuberculosis, puede ser. Era una reunión con todas las escuelas. Y por muchos años, por mucho tiempo trabajé en Moreno. O sea que, digo, mi recorrido, hoy estoy podemos decir, en la macroestructura provincial, pero mi recorrido como médico sanitarista, epidemiólogo, fue más de 20 años en Moreno, desde un centro de salud en Cuartel Quinto, que es una zona muy alejada, que ahí empecé, hasta secretario de salud. Así que agradecido y de compartir con ustedes este momento y con los compañeros y compañeras. Digo, mucho de lo que dijo Daniel, la verdad que fue muy claro, muy concreto y muy didáctico, y yo pensaba, que también era lo que fui pensando y preparando para el día de hoy, para charlar con ustedes, que hablábamos del sistema de salud, ¿no? Y hay un concepto, y lo planteaba Daniel, público-privado y quienes tienen cobertura exclusiva del Estado. Pero hay un concepto muy interesante que es no hablar de sistema de salud, sino hablar del campo de la salud, ¿no? El campo de la salud, donde se pone en juego porque yo se lo escuché en un momento cuando hice y pasé y me formé en Lanús con Spinelli, con Hugo Spinelli, pero digo, y ahí laburamos con varios autores y seguramente todos ustedes, Daniel, que tiene mucho recorrido en esto también lo sabe. El campo de salud, que es una cuestión conceptual y que él la desarrolló en esto, que es en donde se da la complejidad, porque no entendemos todos nosotros, la salud como una cuestión estrictamente biológica, sino como un problema social. La salud, decía John Peter Frank, que era un médico, un sanitarista, ¿no? Que la miseria del pueblo es la madre de todas las enfermedades. Ramón Carrillo también lo dijo con su frase famosa que frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, frente a la angustia y al infortunio, los gérmenes son pobres causas. Digo, y vos lo desarrollaste, Daniel, en toda tu charla y al final lo resaltaste también, ¿no? Digo, nosotros y todos nosotros partimos de la enfermedad, la salud, el proceso de salud, enfermedad, atención, como un problema social. Obviamente que en algún punto lo biológico lo tratamos, lo vemos, lo abordamos y valoramos, digo, los métodos diagnósticos, los avances terapéuticos, lo tecnológico. Es fundamental para un buen sistema de salud. Vos hablabas de mortalidad infantil y la mortalidad infantil tiene que ver con lo social, pero también con el avance que tuvieron las neonatologías y la capacidad de sobrellevar a que hace muchos años atrás no se podía, un recién nacido con 800 gramos, hoy tiene muchas posibilidades de tener una sobrevida y una calidad de vida buena, y eso también tiene que ver con el desarrollo profesional y técnico, ¿no? Pero es en este campo de la salud donde se da toda esta complejidad de pensar y de que pensemos un sistema de salud integrado, que vaya en contra, porque estaba muy bien planteado, la fragmentación es una de las principales dificultades, en este mosaico epidemiológico complejo que recién decía también Juan, ¿no? No es lo mismo, nosotros, y también lo mostrabas vos un poco la diferencia entre Formosa y Neuquén, ¿no?
por ejemplo, con un indicador importante para la salud pública, que es la mortalidad infantil. Es un mosaico epidemiológico complejo nuestro país, ¿no? Y tenemos, digo, una constitución muy heterogénea. La famosa transición epidemiológica, que para los compañeros les cuento, digo, la gente hace muchos años se morían, muchos. La principal causa de muerte era la enfermedad infecciosa y ocupaban el primer lugar en las causas de muerte. Con el paso del tiempo, hoy empezó a suceder que con el advenimiento del antibiótico y de otros avances en medicina, y también en calidad de vida, y agua potable, y condiciones ambientales, bueno, digo, empezó a suceder que las principales causas de muerte empezaron a pasar de lo infecto contagioso a lo cardiovascular. Ahora, esto, digo, no ocurre igual en todos lados. No es lo mismo en Recoleta que en Cuartel Quinto en Moreno o en el Barrio Azul, en Villa Azul, en Quilmes. El mosaico epidemiológico de Argentina, y en nuestro caso nos toca en este tiempo llevar esta responsabilidad de la provincia de Buenos Aires, es amplio y muy complejo, y por eso hay que abordarlo de diferentes maneras, y pensando desde la lógica de la microgestión, ¿no? de pensar un plan de acción a nivel nacional y de cada una de las provincias, pero también a nivel de cada uno de los municipios. Cómo una gestión en un eje nación, provincia, municipio, y la microgestión con la participación de la comunidad, con la participación de las fuerzas vivas de una comunidad, nos puede llevar a pensar un sistema de salud integrado. Yo digo, y el planteo es, digo, y quizás le toque, y seguramente lo van a ir tocando otros compañeros, ya no lo habló Nicolás el otro día, es, digo, una discusión fuerte, que no es quizás para la mesa que tenemos hoy, que es el problema del financiamiento. ¿Cómo financiamos? ¿De dónde sale la guita? Pero también cómo la gastamos. Y esto lo plantea todo el tiempo Daniel Goyan, nuestro bienvenido nuevo precandidato, lo plantea todo el tiempo en sus charlas. Digo, por más que pongamos mucha más guita en el sistema, si no regulamos y no cambiamos las reglas de juego con quienes son los proveedores de insumos y bienes para el sistema de salud, esto no es una bolsa sin fondo. Entonces, el sistema de financiamiento, que no lo vamos a discutir hoy, pero hay que plantearlo, es un tema importante. Porque también es importante, digo, si vamos a decir que el pilar es la atención primaria, es importante financiar al primer nivel de atención, ¿no? Cuando rediscutamos la forma de financiamiento hay que discutir eso. El modelo de gestión, digo esto, de trabajar con la microgestión en los pequeños lugares, tratando de transformar la situación en el lugar donde ocurren. Obviamente tiene que haber una gestión, una macrogestión a nivel provincial y nacional, pero la microgestión a nivel del territorio es fundamental. Y eso lo vimos, y voy mezclando un poco con la realidad, lo vimos en los comités de emergencia de salud. También lo mencionabas vos, Daniel, recién. Los comités de emergencia en cada uno de los distritos, de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, lo estuvimos trabajando de mi responsabilidad como director provincial de regiones sanitarias, con las regiones, con cada una de las 12 regiones, con los secretarios de salud, con el IOMA, con PAMI, con las clínicas privadas, que digo, habitualmente quizás no da mucha bolilla, pero en un contexto de pandemia concurrieron, con los colegios médicos, con todos los que, y también con fuerzas vivas de la comunidad, digo, los concejales de todos los partidos, los secretarios de salud, sea de cuál fuera su partido político al que pertenecían. Esa microgestión hay que fomentarla, hay que trabajarla y hay que favorecerla.
porque cuando recorremos cada uno de los municipios, me tocó a mí y fui por muchos, más allá de nuestro origen político, seamos del Frente de Todos, o Juntos por el Cambio, o el radicalismo, cuando nos sentamos a hablar de salud pública, y seguramente a Lili también le pasó, y que ella también conoce a mucha gente de toda la provincia, cuando nos ponemos a hablar de salud pública, de sanitarismo, no, acordamos de muchas cosas. Después salen a hablar algunos referentes políticos importantes y a decir cualquier cosa como que la vacuna es un veneno. Pero cuando hablamos con los que gestionan el territorio, tenemos muchos puntos de acuerdo. Obviamente que somos y tenemos orígenes diferentes y nuestra ideología partidaria nos lleva a defender ciertas cosas y el Estado como en este rol fundamental. Pero no tenemos tantas coincidencias, tenemos muchas coincidencias. Entonces, cuando pensemos y cuando tenemos que pensar el sistema y la gestión del sistema público, obviamente que lo tenemos que pensar con todos los actores. Y ahí viene la complejidad, porque están los 135 municipios, hay una instancia del ministerio que está convocando, porque nosotros queremos ganar las elecciones, creemos que somos la mejor opción para conducir, pero también entendemos que lo tenemos que hacer con todo. Y una indicación que tenemos aparte de Daniel, de Nico, Krepler, y este espacio para la gestión y para discutir la salud pública es el Consejo de Salud de la provincia, que Daniel y Nicolás lo volvieron a poner, lo volvieron a dar un rol importante, porque queremos que se discute con la gente, con el pueblo, pero también con los que gestionan, ¿no? Entonces y volviendo un poco, yo hablaba del modelo de financiamiento, del modelo de gestión, que tiene que ver con esto de que todos tenemos que intervenir con la microgestión y con la participación de todos los que tenemos y tienen responsabilidad de gestión, y si no quiero extenderme mucho más, con el modelo de atención. Y también retomo un poco lo que decía Daniel. Nosotros vamos a repensar el modelo de atención. Y si pensamos en el modelo de atención, todos coincidimos y todos lo charlamos y todos lo venimos diciendo hace muchos años, la atención primaria como estrategia y el primer nivel de atención, que para mí el primer nivel de atención, y creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, y siempre lo pregunto cuando doy clase de epidemio en la universidad, en La Matanza, yo doy clase de epidemiología, yo pregunto y digo, ¿cuál es el primer nivel de atención? La unidad sanitaria. Todos sabemos que el primer nivel de atención es la familia. Entonces, hay que trabajar en esto del campo de la salud, y tenemos que trabajar todos los compañeros para que el primer lugar de atención, de cuidado, de afecto, de amor, de cuidado del medio ambiente, de cuidado del medio físico en el que vivimos, del cuidado del medio ambiente sociocultural, tiene que ser la familia. Obviamente, la institución es nuestros centros de salud, las escuelas, ¿no? Tenemos a Lili acá con todo su conocimiento sobre la escuela. Nosotros tenemos, me parece que por mucho más trabajo, todos los que trabajamos en municipios siempre, y los que trabajamos en el primer nivel de atención, siempre trabajamos con la escuela. Creo que en este nuevo modelo hay que trabajar mucho más con las escuelas, son las dos instituciones fuertes que tiene el Estado en el territorio, la escuela y el centro de salud. Entonces hay que estar muy presente en eso. Y en este modelo de atención, donde tenemos que favorecer, donde tenemos que volver a discutir el financiamiento. Y a nosotros nos queda una gran discusión por delante, que es la coparticipación. ¿Y qué va a coparticipar más? Yo no sé cómo será en Neuquén, pero en la provincia, ¿qué coparticipa más? Está bien que en Neuquén debe ser la atención más responsabilidad de la provincia, incluso calculo que el primer nivel. Pero en la provincia de Buenos Aires, donde el primer nivel depende de los municipios, hoy tenemos que tomar un rol importante y activo de la provincia. No podemos desentendernos de las estrategias de atención primaria, que no se dan solo en el centro de salud, se dan en la familia, se dan en la escuela, se dan en el centro de salud, se dan en los recorridos barriales, el detectar
que desarrollamos en esta pandemia es una estrategia de primer nivel. Fuimos y golpeamos desde la provincia millones de casas para buscar personas con síntomas. Entonces, tenemos que pensar en el primer nivel de atención, pero de una vez y por siempre con la capacidad de financiarlo. Mario Testa dice que el primer nivel de atención, que tiene que ser fundamental y lo tenemos que financiar y trabajar, también tiene que estar vinculado a un segundo nivel de atención, donde, en esta posibilidad de red de atención, Mario dice que primer nivel sin un segundo nivel fuerte no es atención primaria, sino atención primitiva. Entonces, un segundo nivel fuerte que atienda el daño instalado, lo patológico, un primer nivel de atención y estrategia del primer nivel que atiendan la promoción, la prevención, el padecimiento en el domicilio, perdón que ya estoy terminando, el padecimiento en el domicilio. Tenemos que atender, y sobre todo en los grandes conglomerados, la gente que con discapacidad, la vejez, solos, mucha gente sola en el domicilio, los que recorrimos, laburamos los barrios, sabemos que hay muchos viejitos solos en la casa. Las enfermedades terminales, y cuando hablo de enfermedades terminales no hablamos solo de las enfermedades tumorales, del cáncer, sino también de las degenerativas, aquellas personas que necesitan atención en el domicilio. Eso hay que encararlo. Nosotros pensamos, porque estamos hablando del territorio, ¿no? Ahí lo decían, cuando pensamos en el sistema integrado, también no pensamos solo y exclusivamente en lo que es la atención de los que tienen cobertura exclusiva del Estado, sino obra social y prepaga. Pero hay que abordar, porque si bien los de las prepagas tienen, atención domiciliaria, porque hoy está muy instalado el tema de internación domiciliaria en las prepagas, en las obras sociales, también hay que discutirlo, porque yo lo conozco ese campo o esa especificidad del sistema de salud, y también hay que rediscutir donde las obras sociales tienen 3 veces tercerizada la atención en el domicilio de sus afiliados. Se contrata una empresa que a su vez contrata otra empresa. Tenemos que rediscutir todo lo que es el primer nivel de atención, la estrategia de atención primaria, la atención de los padecimientos, como son las enfermedades degenerativas y la discapacidad. Y para cerrar, todo esto que está muy bueno, que es fundamental hacerlo participar a la comunidad, no es fácil, todos lo sabemos que no es fácil. A mí me tocó, casi al final de mi gestión como secretario de Salud, había definido el intendente, en aquel momento era Mariano West, hacer lo que se llaman los presupuestos participativos. Y parte del presupuesto participativo es salud. Cuando me tocó como médico, con algún desarrollo, algún recorrido como sanitarista, sentarme a hablar, volví de alguna manera, después de haber trabajado en el mismo lugar donde había empezado, que es el Cuartel Quinto, a sentarme en esas mesas de discusión con los vecinos y las vecinas. Y ellos planteaban, ahí encontré las diferencias, y grandes diferencias, porque los vecinos nos pedían las cuestiones básicas, la ambulancia, el pediatra, el equipo de rayos, que nosotros cuando lo repensamos, pensamos en cuestiones más complejas, pero hay, frente a esta posibilidad de armar un sistema integrado de salud, tenemos que sentarnos y discutir mucho más con la población, con los vecinos, con los barrios. Este sistema integrado de salud creo que no se va a definir desde un escritorio, obviamente con todos los saberes que nosotros traemos, con lo que traemos de conocimientos de otros lugares, lo que pasa en otros países, pero también sentado a escuchar, tenemos que hacer este esfuerzo entre el escritorio
y el barrio, porque hay un montón de cosas en el medio, y es fundamental, digo, discutirlo con ellos y con ellas, militarlo, vos decías, Daniel, que es de abajo hacia arriba, y esto no se resuelve si lo queremos hacer solamente con el apoyo de una masa crítica de la población, y hacia eso tenemos que ir, entendiendo que los cambios, y lo plantea Goyan todo el tiempo, cuando él dice que en otro momento, cuando se intentó hacer este cambio, y el ministro que estaba en ese momento duró 4 meses, porque no había un consenso y una movilidad social que bancara estos cambios profundos que tenemos que hacer. Creo que estamos en el momento justo para generar entre todos nosotros y fundamentalmente con todos los compañeros y con toda la población, no solo con los compañeros, con la gente y con el pueblo que creo que entiende y comprende que hace falta un cambio profundo en este complejo sistema de salud. Gracias, Adrián. No casualmente la CTA incorpora este debate porque entendemos que estamos en el momento justo. La pandemia desnudó un montón de falencias, pero también puso sobre la mesa, y ya nadie lo puede discutir salvo algún descerebrado, igual van a venir esos descerebrados cuando avancemos con el debate, nadie puede discutir que sin la integración del sistema de salud y un Estado muy presente, podemos hacer que todos tengan las mismas condiciones de enfrentar en este caso, una pandemia, pero en otra situación, su derecho a la salud. Estamos en la semana que recordamos a Evita, así que enmarquemos este debate en su principal idea, que donde hay una necesidad y un derecho, y bueno, a eso estamos llamados. Hoy la salud no es un derecho, sobre todo para muchísimos compañeros, el 35% que decía Daniel hace un rato de los que se atienden exclusivamente en el hospital. El mapa debe ser casi calcado con lo que no tienen un trabajo bajo convenio, que son desocupados puros o changarines o las nuevas formas de trabajo de plataforma. Para ese sector, la salud es la asistencia de la emergencia en el mejor de los casos. Y no es un derecho al que pueden acceder siempre. Es tan así, lo vimos tan así desde la militancia social, en la CTA y en otras, ¿no? Porque no nos terminamos dentro de nuestra organización. Es tan así que apenas definida en la cuarentena, el anuncio de Fernández el año pasado, 19 de marzo, de que nos teníamos que guardar, surgió una épica muy grande en los barrios, ya que no iba a estar garantizada la changa, ya que no nos podíamos mover, pero que al mismo tiempo muchos no tenían la comida para sus hijos, una épica muy grande de constituir ollas populares en los barrios, agrandar las que existían, y esto, por lo que sabemos nosotros, el Frente Barrial existe con distintas organizaciones en todo el país. Por lo que sabemos nosotros, pasó en el conurbano, pero pasó en Rosario, pasó en Mendoza, pasó en Bariloche, pasó en todos los lugares. En muchos, con las organizaciones sociales ya armadas, digo, de la CTA o de otros lugares,
pero en muchos otros lugares también por impulso solidario de alguna familia, de algún vecino, de 3 o 4 que se juntaban. ¿Por qué eso? Porque si no se resolvía lo que entendíamos a priori, y esto no es porque hacemos teoría conspirativa, sino porque había toda una historia que así lo indicaba, que la mayor cantidad de los muertos, los que menos acceso a la posibilidad de tratamiento iban a tener, los que se iban a quedar sin el oxígeno, eran los de siempre, eran los de los sectores populares. Entonces esa épica salió a cubrir eso. Recordemos que estábamos a 3 meses de un gobierno popular y veníamos de 4 años de cerrar escuelas y no terminar hospitales, y lo anunciaban como un logro ambas cosas. En la provincia de Buenos Aires fue mucho más visible que fue un cambio, y entonces la épica popular rápidamente, los primeros meses estuvo en las ollas populares, rápidamente se centró a garantizar lo que al principio empezamos a cubrir con importación de China, que era que tengamos tapaboca todos y tenemos que empezar a movernos un poco, y también fue en los sectores populares, mucho antes que en las grandes empresas y por dificultades varias que en las pymes, que empezamos a resolver y a coser y a tomar distintos modelos de barbijo para cubrir a nuestros compañeros, pero también para hacer frente a una demanda total desde el Estado y desde los individuos. Estas situaciones se dieron, repito, como empecé, como terminaba Adrián, que estamos en el momento correcto para dar este debate, pero la duda que surge, tuvimos bastante rebote de la charla el otro día de Baradel con Nicolás Kreplak, en donde Nicolás, por ejemplo, nos daba datos de que no hubo diferencia, no hubo desigualdad ni en la cantidad de contagios, ni en la cantidad, ni en la mortalidad, en los cortes por clases sociales, por ingreso. Bueno, eso demuestra que un Estado presente y un manejo de la pandemia atendiendo como derecho y no como negocio, como mercado, iba a lograr resultados distintos. En ese sentido estamos en el mejor momento. Pero, y ahí vienen los pero, en donde se mencionó la idea del sistema integrado de salud, Sistema Nacional Integrado de Salud, salieron varios operadores del negocio y de los medios a poner alertas, a que nos convertíamos en Venezuela, que los que estaban pagando no iban a poder pagar más y le iban a mandar a hacer la cola al hospital, y así muchas cosas. Y eso fue el primer amago, el primer disparo de metralla. Van a ser muy duros en esto por una decisión ideológica, y es un país contra otro. ¿Es el país de los hospitales que no se terminan o el país de las miles de camas abiertas en el medio de la pandemia? ¿Cómo tenemos elementos para dar este debate? Y cómo, más en lo particular que nos toca, y esto creo que a ambos, ¿no? A Daniel, a Adrián, ¿cómo le explicamos a nuestros compañeros de los sectores populares, a los que no creían en marzo del año pasado que íbamos a tener los resultados igualitarios que hoy tenemos? ¿Cómo le explicamos que un sistema integrado de salud les puede dar respuesta? Les puede mejorar la situación de ir no 1, 3 madrugadas a hacer la cola en el hospital para conseguir el turno de la urgencia. ¿Cómo
el nivel primario, pero bien engarzado, ¿no? En esta idea que mencionaba Adrián de educación primitiva, que sea verdaderamente salud primaria, pero enganchada a la posibilidad del tratamiento, del cuidado en el nivel secundario y en todo lo que hubiera que hacer. ¿Cómo le explicamos que eso va a existir, que va a haber otras posibilidades? Lo decía, yo soy de Varela, y lo que significa en nuestra comunidad la presencia del Hospital Néstor Kirchner es importantísima, pero todavía muchos no se creen con la posibilidad de acceso ni a ese ni a otros servicios de salud, salvo cuando están muy mal. Bueno, eso, lo que estamos recibiendo, lo que recibimos después de la charla de Nicolás Kreplak, el primer conversatorio de esto, es, como idea está buena. La experiencia de la pandemia hace que le creamos un poco, pero ¿cómo tenemos para responder a los que van a venir a atacarnos? ¿Y en qué nos va a cambiar la vida concreta? La compañera que decida tener un embarazo va a poder acceder a todos los cuidados y no solo en la salita. Si hay una complicación, va a poder hacerse los estudios. El que tenga que arreglarse la boca, uno de las cuestiones más evidentes de la falta de acceso, va a tener posibilidad, además de identificar qué pieza está mala y extraerla. El que tenga que hacer estudios de mediana y alta complejidad va a tener, como los que tienen o tenemos, obra social. Bueno, estas son las preguntas que tenemos que responder. Obviamente va a llevar a otras discusiones de logística, de financiamiento, pero esos son más dentro del sistema de salud o del campo de salud. Lo que necesitamos es herramientas para que nuestros militantes, los vecinos comunes, entiendan que esta es la real salida, que haya salud para todos y todas. Yo creo que un gran desafío que tiene que ver con la integración efectiva del campo de la salud, como decía Adrián, para utilizar un término más abarcativo que sistema de salud, tiene que ver con una discusión que debemos dar los militantes en el seno de la propia comunidad con nuestros vecinos. Por eso decíamos que integrar también es integrar miradas, opiniones, expectativas y aportar desde lo que uno sabe respecto de cuáles son las salidas posibles, cuáles son las viables y cuáles son los inconvenientes. No hay que tener miedo a generar ese intercambio. ¿Y por qué digo no hay que tenerle miedo a eso? Porque si hoy la población argentina, el vecino común, tiene una determinada expectativa, es porque hubo un mercado que apuntó a que tuviese esas expectativas, que no siempre son las mejores, que no siempre se condicen con una actitud de solidaridad, es decir, de todos aportar de acuerdo a lo que tenemos y de retirar de acuerdo a lo que necesitamos. Cuando se rompe ese mecanismo solidario, y esa es la base, digamos, de un sistema de salud y en general de una política social justa, bueno, hay que reconstruirla, y reconstruirla implica bancar ese espacio de intercambio, esa discusión, ese debate, bancar, escuchar algunas demandas que muestran nuestras debilidades, nuestras flaquezas como sistema de salud público, pero también como sistema de salud en general, y empezar a romper esa idea de que lo único posible para tener mejor salud en la Argentina es tener una buena obra social o tener una prepaga. Eso es un cambio cultural, y ese cambio cultural lleva tiempo, y ese tiempo tiene que estar cimentado por discusión, por debate y por intercambio entre lo que conocemos y lo que desconocemos, pero que otro conoce mejor que uno. Entonces me parece que
parte de la integración tiene que ver justamente con eso. Por eso decíamos integrar también en el nivel, y ese es en el nivel local, en la cercanía donde se puede hacer. Y coincido con lo que decía Adrián. Después es muy importante, así como decimos, articular la comunidad con el primer nivel de atención, con ese primer punto de contacto, el primer nivel de atención con el segundo. Es decir, esa salita, ese centro de salud, ese puesto sanitario en el área rural con el hospital que le da respuesta a lo que no puede dar respuesta ese primer nivel de salud, para integrar progresivamente todo en una red que le dé respuestas efectivas. Digo, hoy justamente estamos recordando a Evita, y esto que planteabas vos recién, Eva decía, bueno, donde hay una necesidad, nace un derecho. Y justamente yo rescato la figura de Eva Perón, porque fue con Eva Perón donde esa persona excluida dejó de ser un objeto de la caridad para ser un sujeto de derecho. La salud justamente es un derecho, no puede ser un privilegio, no puede ser tratada como una mercancía, pero para ese cambio cultural profundo que está en la base de nuestras ideas que se expresan en la cotidianeidad, tenemos que trabajarla con la mayor participación posible, donde cada uno es importante, donde no hay uno más importante o que más sabe que otro. Si me permiten, digo, tratando rápidamente, porque sé que estamos justo con el tiempo de responder, o intentar responder, mejor dicho, siendo más humilde, creo a dos preguntas que dejaste vos, Juan. Primero, ¿cómo respondemos frente? Ya hay una reacción, refleja, y bien, no refleja, bien instrumentada de algunos sectores de poder. Me parece que se va a ir profundizando en la medida que vayan viendo que esto realmente avanza. El otro día Mario Robert, en una charla que tuvimos acá en el gabinete del ministerio, él planteaba algo que está relacionado con esto que decía yo del campo de la salud. Dentro del campo de la salud también están quienes proveen, digo, y quienes tienen intereses, que me parece que es lo más complejo. Digo, quienes tienen intereses económicos, sobre todo el interés económico, es una pata fuerte a pelear, ¿no? Hay que discutir reglas de juego. Nadie quiere borrar de un plumazo nada, ni a nadie que esté en el campo de salud, sí rediscutir reglas de juego. Digo, no se puede estar rediscutiendo reglas, estar sin volver a discutir reglas de juego. También, digo, hay otra situación, digo, me parece compleja, que tiene que ver con lo cultural, con la otra fuerza de poder instalada, que son las corporativas dentro del mismo sistema de salud. La cultura de los trabajadores de salud, digo, las corporaciones médicas, digo, tenemos que tampoco queremos borrarla, porque somos todos fundamentales en este cambio que se nos viene. Sí hay que rediscutir reglas de juego. ¿Se va a poder? Pero digo, entiendo que no va a ser fácil, por eso lo estamos planteando y hoy, y lo vamos a plantear muchas veces más, lo estamos planteando en un momento bisagra de la política, y lo dijo 2 veces Cristina, ¿no? Lo planteó 2 veces. No va a ser fácil. Digo, cambiar reglas de juego nunca es fácil, pero creo que si podemos instalar una profunda discusión en el pueblo, yo creo que tenemos muchas más posibilidades de seguir en este proceso de cambio. Digo, también citando, Daniel lo planteaba el otro día, citando a Mario Testa en uno de los encuentros de salud, que dijo, acá se empezó a desencadenar un proceso, y se empezó a desencadenar, vamos para ahí. Después las resultantes no sabemos cuáles serán. Y a la pregunta, ¿esto le va a cambiar? Y sí, nosotros
no sabemos en detalle cuánto, y todo lo que vos planteaste, de que se pueda atender la caries que tiene cada uno de los chiquitos, y sabemos cómo está en la boca de los chicos en los lugares más carenciados, hasta la atención de situaciones mucho más complejas, creemos que vamos a ir en camino, y la intención es ir en camino de cambiar la vida. Los compañeros, las compañeras, el pueblo de la provincia, del país, tienen que saber que estamos haciendo esto justamente para lograr eso que vos planteás, digo, con nuestros saberes, de los que nos formamos en esto, con los saberes del pueblo, con lo que le pasa a la gente. Me parece que lo que planteábamos antes, de una oreja siempre puesta en lo que le pasa a la gente, y no quedarnos en los humos y en los vapores de nuestros propios conocimientos científicos, porque no alcanza. Lili. Bueno, qué desafío. Yo te escuchaba, recién los escuchaba a los tres y pensaba esto, ¿no? Como terminó recién Adrián. Esto ya está en agenda, digamos, no se puede dar marcha atrás. Pero no solamente está en la agenda pública, social, política, sino también que los y las trabajadoras y el pueblo en general se ha apropiado de algo que lo defiende, ¿no? Y creo que el plan de vacunación da muestra de cómo se pudo avanzar y cómo pudimos tomar desde la política, donde quisieron denostar, esto que decía, desde que era un envenenamiento hasta corrupción y cualquier cuestión, digamos, yo pensaba y me emocionaba la cantidad de jóvenes que se inscribieron para vacunarse. Entonces, yo creo que esa es la antorcha que nosotros estamos dejando. Y me parece que estos conversatorios, lo que nos va a permitir a nosotros, desde la CTA, desde los movimientos sociales, de las organizaciones sindicales, es dar esta discusión. Y el objetivo es este. El proceso ya está en marcha. Hugo Yasky siempre dice, cuando la carreta se mueve, se acomodan los melones. Y yo creo que empezamos a empujar el carro. Y también algo muy interesante, que este carro lo estamos empujando todos y todas colectivamente, y esto que tan claramente nos impactó como militantes, que no hubo desigualdad, ni para acceder a una internación, ni para acceder a un respiratorio, ni para acceder al plan de vacunación, a una vacuna. Y yo creo que esto es la enseñanza. La política pública, un Estado que ayuda, que está presente, pero además de ayudar, que tiene un rol protagónico cuyo eje es el pueblo. Y creo que esto estamos todos de acuerdo, y por eso desde la CTA impulsamos estas charlas. La verdad, no sé, Juan, pero me parece que nos vamos con un montón de cuestiones para poder trabajar con los compañeros, debatir y obviamente cuestionar y seguir construyendo, porque el problema no es el disenso, el problema es cuando la gente destruye. Y acá lo que queremos es construir una sociedad más justa para todos y para todas. Nada, muy linda charla, esta era la idea, charla entre compañeros. Quiero agradecer especialmente, porque no hay, a los docentes, a veces nos pasa que discutir pedagogía con los que no son pedagogos les cuesta, pero a los médicos también es dificultoso. Que haya dos compañeros desde sus funciones que pongan en debate lo que se viene con el territorio, que pretendan ir instalando que el debate es más abierto, es una gran alegría, y comprometemos toda nuestra fuerza de la CTA para que esto se vaya extendiendo. La única posibilidad de que este debate avance es que sea con muchos que lo defiendan, porque reacción en contra va a haber y segura. Y va a ser muy, muy virulenta, muy, muy dura.
Así que agradecer nuevamente a Adrián y a Daniel por dar esta posibilidad y por ponerlo en debate con otros actores, no los que habitualmente son convidados. Gracias. Y ojalá podamos vernos sin pantalla, físicamente. Un abrazo. Gracias, compañeros. Gracias, Dani, Adrián, Chao. Juan. Seguimos Muchas gracias.